Buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad de las Américas. El día de hoy tengo el gusto de que me acompañe el maestro Gerardo Jaramillo Vázquez, director de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Maestro, bienvenido. Buenas tardes, Fernando. Un gusto saludarte, un gusto saludar a quienes están con nosotros. Quisiera iniciar esta sesión informativa de la licenciatura en Relaciones Internacionales con la pregunta, maestro, de por qué estudiar en estos momentos tan convulsos, tan extraños que estamos viviendo relaciones internacionales y por qué los alumnos, los aspirantes deberían de escoger a la Universidad de las Américas. Mira, es claro que todas las disciplinas, todas las ciencias, todas las profesiones necesitan siempre una constante actualización en cualquier área, en el tema médico, en el tema jurídico, en el tema económico, siempre se requiere una actualización. El tema de las cuestiones internacionales, las relaciones internacionales, los negocios internacionales, es, yo creo, mucho más clara la necesidad de actualizarse a partir de lo que va pasando todos los días. Todos los días existen situaciones nuevas en el contexto internacional, desde luego, en donde se ve involucrado nuestro país y, como hoy tú sabes, y lo saben quienes nos hacen el favor de ver y de escuchar, pues todo está conectado. Todas las relaciones están conectadas. Lo que pasa en Rusia puede tener un efecto en México, lo que pasa en México puede tener un efecto en Argentina. Entonces, un objetivo central del programa, de la licenciatura desde luego, es estar constantemente actualizado sobre los diversos eventos económicos, políticos, legales, sociales que ocurren en el contexto internacional. Y en ese contexto que acabas de plantear, ¿cuál debería de ser el perfil de alguien que aspire a estudiar relaciones internacionales aquí con nosotros? A mí me parece, Fernando, esa una pregunta central, básica, por dos motivos. Primero, es común, los muchachos de preparatoria, tener alguna carencia de orientación vocacional o algunas dudas sobre qué deben estudiar, incluso si deben estudiar o no una carrera. Entonces, reitero, me parece fundamental la pregunta y yo te contestaría con dos ideas muy concretas y muy específicas. Primero, el perfil del muchacho, de la muchacha que debe estudiar relaciones internacionales se focaliza básicamente en tres aspectos. Uno, es una persona que debe de tener un gusto por lo que pasa en el mundo, es decir, un interés por estudiar, por leer, por investigar, por informarse, que hoy es una palabra muy importante, ¿no? La información. Dos, debe de tener un perfil que tenga relación con la convivencia social. Es muy complejo pensar en alguien que quiere estudiar esta carrera y que no desee ese conecte con la gente. Y tres, que es muy importante también, la facilidad para los idiomas, fundamentalmente el inglés, porque muchas de las materias que impartimos en el programa, un porcentaje alto, que excede el 30%, se imparte en el inglés. ¿Por qué la Universidad de las Américas? Que sería la segunda pregunta y con lo cual se complementa la respuesta a la misma. Bueno, porque tiene un programa que se distingue de otros que se imparten desde luego en Ciudad de México, en universidades también muy prestigiadas, por supuesto, y que yo básicamente lo concretaría en tres ideas. Primero, abarca la cuestión diplomática, la cuestión consular, la cuestión de política exterior, ahora tan importante. Segundo, abarca temas de relaciones comerciales internacionales, todo lo que tiene que ver con negocios internacionales. Y tercero, algo que es fundamental, tiene dentro de su programa y su contenido una idea y un objetivo y una intención siempre de actualizarse. Porque en este tipo de carreras o de disciplinas, como lo dije al principio, si no estás actualizado, simple y sencillamente no te sirve ni lo que oyes, ni lo que lees, ni lo que te informan. Entonces esa es la parte medular. Perfecto. Y algo adicional y que también le da un valor agregado a la licenciatura son las materias prácticas. ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre eso? Con mucho gusto. Desde el principio de la carrera y en el diseño del programa, que lleva ya por supuesto algunos años, se ha tenido siempre la intención no solamente de teorizar, porque la teoría es muy importante, yo siempre les comento a los alumnos, la teoría es importante, pero sin la práctica no sirves para mucho. Primero el qué y luego el cómo, es fundamental, ¿no? Primero la parte sustantiva, que es el qué,
Luego la parte adjetiva, que es el cómo. Entonces, sobre tu pregunta, la parte práctica en el programa de Relaciones Internacionales se concentra fundamentalmente en asuntos relativos a cuestiones consulares, a cuestiones en donde se analizan temas prácticos de negocios internacionales, temas logísticos y también de temas de política exterior. Fundamentalmente las materias prácticas se refieren a, repito, práctica consular, práctica diplomática y también a algo que ha sido últimamente muy interesante para los muchachos, para los egresados en los últimos semestres, en los últimos años, pues, que tiene que ver con algunas materias relativas a prácticas de comercio exterior y a prácticas de arbitraje internacional. Estas materias les han llamado mucho la atención en los últimos tiempos y, por supuesto, complementan las materias teóricas que también existen, desde luego. Pero eso también significa mucho y distingue mucho el programa. Una inquietud que tienen normalmente los papás es qué vas a terminar sabiendo hacer mi hijo o mi hija cuando sale de estudiar una licenciatura. En el caso de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, ¿con qué habilidades, con qué competencias salen los chicos para poder aspirar a insertarse en el mercado laboral? Pasamos por tiempos difíciles, el mercado laboral desde hace más de un año, bueno, desde hace varios años, pero señaladamente desde hace un año por el tema de la pandemia, se ha visto muy afectado. Por eso es necesario insistir e incidir en la parte práctica. Yo diría que los lugares en donde los muchachos de la universidad se han desempeñado y con éxito, en muchos casos, al terminar la carrera, tienen que ver básicamente con algunas instituciones de gobierno, principalmente la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, también la Secretaría de Economía, algunos trabajan allí en asuntos relacionados con lo que se conoce como el dumping, prácticas desleales de comercio internacional. Algunos han trabajado en el Senado o trabajan en el Senado, algunos otros en la Cámara de Diputados, para los que les interesa el sector público. El perfil de nuestros alumnos es un híbrido, a diferencia de otras universidades, y eso es algo que lo hace sumamente relevante. Hay universidades que se centran en preparar personas para el sector privado, en este tipo de áreas. Hay universidades que se concentran en preparar personas para el sector público. Okay. No, la Universidad de las Américas ha hecho, y yo creo que con un suficiente y razonable éxito, una preparación para muchachos y muchachas que han trabajado en el sector público, como ya lo mencioné, Relaciones Exteriores, Economía, el SAT, desde luego, es un órgano de Hacienda, el Senado, la Cámara de Diputados, pero también para empresas privadas que se dedican a la importación, a la exportación, empresas de logística internacional, agencias aduanales y despachos de consultoría que requieren gente que sepa de la asesoría de negocios internacionales. Eso es algo, Fernando, que se debe de tomar en cuenta. O sea, tratamos de preparar gente que trabaje tanto para el sector público, para quien así lo desee, obviamente, y tanto para el sector privado. Es un factor que distingue a la carrera en relación con otras universidades privadas de la ciudad. Qué interesante porque se amplían las posibilidades de los chicos de poder ingresar a un mercado laboral, como dice el maestro, cada vez más limitado. Otro de los programas que dirige atinadamente el maestro Jaramillo es el posgrado. ¿Podrías platicarnos un poquito sobre él? Con mucho gusto, Fernando. Mira, el posgrado de Negocios y Comercio Internacional es el único posgrado en Ciudad de México, repito, que ha durado más de 15 años. No estoy diciendo que haya sido el único que se haya ofrecido. Estoy diciendo que es el que ha tenido más longevidad, okay, porque en otras universidades han existido programas similares, pero en la actualidad ya no los dan, o los que han surgido tienen menos antigüedad. Este posgrado tiene varias características, yo me concentraría en 4 o 5, si me lo permites. Primero, representa una opción de titulación para los egresados de licenciatura, eso es algo muy importante, para aquellos que por algún motivo no elaboran una tesis, como sabes que es un requisito de titulación en las diferentes universidades de la ciudad y del país, es una opción de titulación. Segundo, es un programa integral porque recibe a personas tanto de relaciones internacionales como de derecho, como de negocios internacionales, como de administración, como de economía, porque finalmente el comercio internacional abarca muchos elementos. Tercero, está impartido por personas que trabajan en lo que enseñan, esto es muy importante.
las diversas materias que se imparten son explicadas por personas que trabajan en este tipo de instituciones. Reitero, tanto públicas como privadas. Cuarto, las materias son absolutamente variadas porque el comercio internacional es así. Tiene materias jurídicas, pero también tiene materias económicas, pero también tiene materias operativas o logísticas. En fin, representa un programa integral, como le llamamos. Y por supuesto, algo también muy relevante es que permite a quien se inscribe en ese posgrado, en ese programa, y hoy es un tema muy importante, yo diría fundamental. Muchas personas que han venido a verme para inscribirse al programa, que han llegado sin tener empleo, lo cual no es ninguna novedad en este momento por la situación que estamos pasando, ingresan a este programa y con esa situación logran obtener un empleo en alguna compañía, de algún despacho. O quien ya tiene un empleo, pues es promovido. O quien no quiere ser empleado, quien no quiere trabajar para otra persona, para otra compañía, pone su propio negocio en términos de empresas de importaciones, empresas de logística. Es un programa integral muy recomendable y reitero que ya lleva pues 15 años en el mercado. Finalmente, un plus que quisiera agregar en cuanto a la conducción de ambos programas académicos por parte del maestro Jaramillo es la atención personalizada. Es muy común verlo al maestro y platicar con sus alumnos en los pasillos, en los cubículos de la biblioteca, en la cafetería, brindándoles asesoría, y realmente la calidez que brinda el maestro a su cuerpo docente y a los alumnos es algo que caracteriza particularmente este programa. Queremos agradecerle su atención. Estamos abiertos a sus comentarios, a sus dudas, sugerencias que pudieran hacerle llegar al maestro Jaramillo sobre las fechas de admisión para el programa, y invitarlos para el 11 de junio a la tercera plática informativa de los programas que encabeza el maestro. Maestro, te agradezco mucho, como siempre. Al revés, el agradecido soy yo, Fernando. Les mando un saludo y que tengan buen día. Gracias.